Quiero que venga conmigo urgente al libro de Éxodo, capítulo 17. Y hay una historia muy conocida en este pasaje, pero pareciera que cada vez que miramos y leemos las Escrituras, cosas nuevas el Señor nos va revelando. Y yo quiero compartir lo que por lo menos Dios ha hablado a mi corazón en estos días con respecto a esta palabra. Capítulo 17, verso 8 dice de la siguiente manera, tiene como título Guerra con Amalek. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre el cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron al cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Nos detenemos un minuto aquí, porque mire, con esto tengo ganas de predicar 3 días enteros. Pero quiero que preste atención, porque cada texto tiene un contenido maravilloso. Comienza el pasaje diciendo que vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y yo me pregunté por qué. ¿Por qué vino a pelear? Israel no era un pueblo combativo ni peleador. No era un pueblo que acostumbrado a las batallas y a la guerra. Recién salía de una opresión subyugada por 400 años en Egipto. Siendo esclavos, no estaban en condiciones de pelear, pero vinieron a pelear. Mirando un poquito profundamente la historia, descubrimos quién era Amalek. Amalek se dice que era el nieto de Esaú y los amalecitas tenían un campamento o una tribu que habitaba siempre en el desierto de Negev y en el Sinaí, en la región de Palestina, y se dedicaban justamente a hacer esto, a los transeúntes, a los caminantes, a los grupos o a los pueblos que pasaban, lo atacaban y le robaban. Eran un pueblo belicoso, un pueblo que amaba la pelea. De ahí el nombre de Israel. Mientras ellos estaban caminando en dirección a la tierra prometida, Israel no estaba preparado. Vuelvo a repetirlo, era un pueblo de pelea, de lucha. Sin embargo, fueron sorprendidos por los amalecitas. Y esta gente que no reparaba medida cómo realizar estas tareas de ataque, se confrontan ahora con el pueblo de Dios. Y sabe que hubo algo que en mi mente me trabajó, como si esta gente era descendiente de los primeros padres, o sea, los hijos de Adán, descendiente. Claro que un pueblo fue para un lado, otro pueblo para otro, pero cómo las raíces originales se vuelven a encontrar, pero se vuelven a encontrar en un litigio. Pareciera que cuando se produce una lucha, como en este caso intestinal, como la vamos a ver luego al final, no se produce por ser gente desconocida, no se produce porque de repente estos son un grupo que no se conocen y ahora se encontraron y atacaron. No, tienen algunas raíces que en el pasado lo han unido. Es así como vamos a ver al final, muy similar a la lucha que se produce entre la carne y el espíritu, que tienen algo que ver, tienen una misma raíz, donde de alguna manera Dios estaba gobernando esa área hasta que la rebelión del pecado los separa y luego se constituyen en enemistades. Así la carne con el espíritu, por una carne que no se quiso someter a la voluntad de Dios,
por la soberbia, por la altivez y por el orgullo, ahora se constituye, como dice Efesios, en enemistad contra Dios y contra la obra del Espíritu. Así también en lo natural. Amalek viene de una raíz original descendiente de Adán, pero también ahora esta otra raíz que viene acá, que se aparta de la voluntad de Dios, que se vuelve rebelde a las cosas de Dios, ahora cuando se encuentran descendientes de uno y descendientes de otro, se enfrenta a lo que es la rebelión, la obstinación, el orgullo, la soberbia, la altivez, contra todo lo que es la obra del Señor. Por eso dice que lo atacaron a los israelitas. Nuestra lucha, dice Efesios, no es contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Para los hijos de Dios, todas estas guerras tienen siempre un trasfondo espiritual. No era solamente la motivación natural que ellos tenían de ser depredadores, robadores. Era también una cuestión que tenía una base fundamental espiritual. Era el pueblo de Dios. Y los otros eran enemigos del pueblo de Dios históricamente. Y al atacarlo, no solo lo estaban atacando y robando, le estaban de alguna manera frenando al avance del propósito y el plan que Dios tenía con el pueblo de Israel que iban a la tierra prometida. Note usted esto. Porque a veces nosotros miramos los síntomas externos. No, estos vienen a robar, bueno, Dios lo va a liberar. Estos vienen a hacernos daño. Aparte de esto, le estaban poniendo una barrera, una barricada para que el pueblo de Dios que se había determinado marchar a la tierra prometida, no lo dejaran avanzar. Por eso que todo esto, más allá de la guerra, la pelea, el daño, es el trasfondo espiritual que hay de todo esto que está queriendo abortar los planes y los propósitos de Dios. ¿No entiende? Usted tiene que discernir cuando hay una lucha, cuando hay una guerra, cuando hay una prueba, cuando hay un conflicto, ¿qué se está moviendo detrás? Y por consiguiente detrás va a haber siempre algo espiritual que está queriendo abortar, frenar los planes de Dios en tu vida, que tienen que ver con un llamado, con un destino que Dios tiene para tu vida, tu familia, para los planes ministeriales tuyos, lo que sea. El diablo se va a levantar con cosa extraña y rara, sorpresiva, para traerte freno al desarrollo de tu vida espiritual. ¿Qué dice luego la palabra? Inmediatamente Moisés le dio la orden a Josué que escoja varones para pelear, para hacerle frente contra Amalek. Pero dice Moisés, yo voy a estar en la cumbre del collado, la vara de Dios en mi mano. Me llamó mucho la atención que Moisés da la orden y le dice a Josué que escoja varones para la pelea, porque yo estaré en el collado mañana y la vara de Dios conmigo. Fíjese usted que quien dirige la estrategia de lucha y de pelea es Moisés. Él nos llamó a una convocatoria, ni pidió a Josué que hagamos una reunión, una junta, hagamos una comisión a ver cómo vamos a enfrentar esto. Moisés vino con la dirección divina, sabiendo lo que tenía que hacer. Lo único que bajó fue directiva y Josué humildemente y sometidamente en obediencia aceptó el mandato que Moisés le estaba dando. La estrategia, el estratega era Moisés. Y no solamente la orden de cómo iba a trabajar, baja con la gente para pelear en el valle, sino él entendía que él tenía que estar en el collado. Yo voy a estar en el collado, yo voy a estar arriba en la montaña y va a estar la vara de Dios conmigo. Él no solo sabía y entendía la estrategia que Dios le había dado, él reconocía a Moisés que la autoridad espiritual y legal estaba sobre él, que él tenía la comisión, el mandato y la dirección divina
de ser el líder, de ser el pastor de esa congregación, de ser el líder apostólico en tiempos modernos de ese cuerpo. Y de él tenía que bajar la directiva y la estrategia de lo que tenían que hacer. Pero yo voy a estar en el collado, pero conmigo va a estar la vara de Dios en mi mano. La vara que representaba la autoridad que Dios le había delegado. Esa vara que cuando fue tirada en tierra cobró vida y se transformó en serpiente. Esa vara que hablaba de una autoridad divina que reposaba sobre él. Y él dijo, yo voy a estar en el collado con la unción y la vara de Dios en mi vida. Yo voy a estar en la presencia de Dios en el collado, para que cuando se levante el enemigo, yo voy a estar donde tengo que estar. No voy a estar en el campo de batalla peleando como soldado cuerpo a cuerpo. Voy a estar en el collado con mis manos levantadas y la vara de Dios, que es la autoridad que Él me ha delegado, porque con esa vara de autoridad y el mandato divino sobre mi vida, algo se va a desatar de una manera sobrenatural. Si Moisés hubiera dejado su posición, si hubiera querido ser el guapo, el soldadito para ir a pelear, para que todos vean que él era como el ministro de gobierno de Buenos Aires, que anda en helicóptero, se anda mostrando cómo él es, la guerra se hubiera perdido, porque cada cual tiene que estar en el lugar que Dios lo ponga. La orden era precisa, vas a pelear en el valle y yo voy a estar en el collado con la vara de Dios en mi mano. Cuando David estuvo en el lugar incorrecto, que se levantó el segundo gigante, casi lo mata. Sus soldados le tuvieron que decir, nunca más saldrás a la guerra con nosotros, porque tu lugar no es pelear aquí como soldado, tu lugar es estar en el cuartel general, con tu vara de autoridad, recibiendo la dirección, recibiendo las estrategias, recibiendo la palabra y la autoridad de Dios para dirigir al pueblo. Nosotros tenemos la tentación siempre de responder a la respuesta rápidamente. Cualquier cosa que pasa, yo tengo la idea, yo tengo la mejor idea. Y si no, copiamos lo que hacen los demás. O porque hicieron así, porque hicieron asado. Esto no es así. Esto se maneja directamente con conexión del cielo. Cuando hay un pueblo que camina a su destino, se va a confrontar con guerras de este tipo, con adversidades y pruebas de este tipo. Pero quiero decirte que es imprescindible y necesario que cuando el pueblo de Dios se confronte a estas adversidades, siempre tiene que haber un Moisés en el collado. Que nadie lo vea, que no se enfrente cara a cara con el enemigo, pero que esté cara a cara con Dios, con la vara de autoridad en su mano, esperando las directivas y la dirección del Señor. Moisés tenía claro que Josué tenía que estar en el campo de batalla y él tenía claro que tenía que estar delante de Dios con la vara. Y dice el verso 11 que sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel recibía una fuerza sobrenatural que prevalecía contra el enemigo. De repente venían, ellos no lo veían, Josué y los soldados, pero venía sobre ellos una fuerza sobrenatural grande que lo impulsaba con fuerza, con dinámica sobrenatural y vencían al enemigo. Pero de repente las fuerzas se le iban y el enemigo avanzaba y avanzaba y avanzaba. Esto es lo mismo que un partido de fútbol que va ganando 3-0, este partido está ganado y de repente el equipo contrario se da vuelta y te pone 4 goles en contra. ¿Pero qué pasó? En esta guerra había un accional sobrenatural que estaba a favor del pueblo, que le daba la victoria, pero que ese accionar sobrenatural se detenía en algún momento cuando el enemigo avanzaba. ¿Y por qué? Descubren que cada vez que levantaba las manos Moisés,
con la vara en la mano. Israel prevalecía. Y cuando Moisés bajaba las manos porque se le cansaban, prevalecían los amalecitas. Ahora, todos estaban viendo este espectáculo. Todos estaban viendo la manera que se estaba moviendo. De una manera sobrenatural y extraña todo esto. ¿Qué sucede? Como estos ganaban y perdían, ganaban y perdían, ganaban y perdían, había que buscar una respuesta. Verso 12, dice, y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Un día de batalla. ¿Cómo podía aguantar Moisés un día con las manos en alto para tener la victoria? La vara era pesada, tenía que sostenerla en alto. Moisés no era un chico. Para esta época tenía 80 y pico de años. Las manos en alto, todo el día. Y parado. Llegó un momento que se cansó. Cuando se cansó Moisés, el enemigo prevalecía. Era indispensable que Moisés no se cansara. Era indispensable mantenerlo vivo, fresco y con las manos en alto a Moisés, porque si no se corría el riesgo de una gran derrota. Déjeme decirle algo que yo estuve mirando acá y el Señor me estuvo confirmando. Moisés era un hombre natural, igual que usted y yo. Si era el hombre clave para mantener la victoria, porque la unción estaba sobre él, ¿por qué se cansó? Porque la unción estaba sobre un ser humano. La gloria del Dios del cielo reposaba sobre la humanidad de un hombre común y silvestre como usted y yo. Y quiere que le diga algo que no sé cómo lo va a interpretar usted, pero la unción cansa. Los teólogos que tengo a mi derecha, estúdienlo. Pero algo que el Espíritu me decía, la unción cansa. Es demasiada fuerza, demasiado poder, demasiada dimensión de gloria sobre un cuerpo humano débil que tiene que cargar con esto, que al mismo tiempo era responsable por todo un pueblo. ¿Qué hicieron? Trajeron una piedra y se la pusieron para que él se sentara. ¿Sabe qué me habla esto? Que el ungido de Dios, por más que esté ungido y tenga la autoridad de Dios en sus manos, necesita estar en un ámbito de reposo. El ungido no puede estar en medio de conflictos. El ungido no puede estar en las luchas cotidianas. El ungido no puede estar en las peleas que tiene la gente o en las peleas que tenemos con el sistema, con el mundo. El ungido tiene que estar siempre en los lugares altos, en el collado, y cuando se cansa de intercesión o de estar en la presencia de Dios, tiene que crearse un ámbito de reposo, de descanso. Estoy hablando siempre en lo espiritual. Si bien le pusieron una piedra y la piedra era el lugar de su reposo, las manos eran insostenibles mantenerla tantas horas levantada y con la vara.
¿Qué hicieron? Dice la palabra de Dios, que Aarón, su hermano, y Hur se pusieron uno de cada lado y le sostenían las manos hasta que el sol se puso. ¿Sabe qué? Me vino una idea a mí, pues yo soy la gente de las ideas. ¿Por qué no agarraron un alambre, una soga, y se le ataron algunas ramas y lo dejaban ahí como crucificado a Moisés? Con tal que mantenga las manos levantadas, Dios iba a usarlo, iba a prevalecer en la victoria. ¿Por qué tenían que los otros levantarle la mano? Pues también se podían cansar. Pero tenerla. ¿Pero qué pasó? De alguna manera, el Señor estaba queriéndome mostrar algo mientras yo miraba todo esto. ¿Por qué no hubo otra técnica de mantenerlo a Moisés con las manos levantadas para que la victoria existiera? Y es como que el Señor me decía, mira, no existe ninguna técnica humana que pueda reemplazar lo que significa sostener los brazos de un ungido. Lo que hizo Aarón y lo que hizo Hur no lo puede hacer nada mecánico, no lo puede hacer nada que tenga que ver con una estrategia humana. Esto lo hacen hombres de Dios que cargan con la visión, que tienen el mismo espíritu y que están unidos espiritualmente a lo que Dios está haciendo y se asocian al proyecto de Dios, se asocian a la visión de Dios y se asocian a lo que el siervo de Dios está haciendo, en este caso Moisés, y dice, cuenta conmigo que yo te voy a levantar las manos y te voy a sostener en tu cansancio. ¿Te gusta eso? ¿Sabe qué? Usted no se imagina lo precioso, lo grande que fue para Moisés. Saber que aún en su fatiga y en su cansancio, no solo le pusieron un lugar para que él esté en reposo, sino saber que sus brazos y sus manos con la vara eran determinantes para la victoria, que él veía que a medida que permanecía con sus manos en alto, la noticia venían del valle, victoria, 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 victoria. Y aunque él tenía el deseo, la voluntad y sabía que en su mano estaba el eje de la victoria, él bendecía a Dios por Aarón y por Hur que estaban a su lado y que incansablemente estaban comprometidos tomándole los brazos a Aarón. No le dijeron a Aarón, deja que yo voy a interceder. No le dijeron a Moisés, perdón, ahora me toca a mí el turno de intercesión. No, el que tiene que interceder sos vos. Yo me voy a levantar las manos delante de Dios. No, está bien. Dios quiere que yo levante las manos. La vara está en mi mano. Y tu respaldo al lado mío va a ser suficiente para que la victoria sea realizada. Dice la palabra del Señor que él permaneció con las manos levantadas, ayudado por Hur y Aarón, hasta que se puso el sol. Y verso 13, mire lo que dice. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. ¿Quién derrotó a los amalecitas? ¿Quién los mató a filo de espada a todos los enemigos? Fue Josué. El que estaba en el valle, el que estaba con el equipo de soldados. Pero la Biblia nos cuenta los entretelones. Nos cuenta el misterio espiritual que había detrás de esta batalla, que no era de carne y sangre. Nadie podía aplaudirse entre ellos y tributarse la gloria y el honor que habían vencido cuando no eran un pueblo de batalla y de guerra. Porque ellos sabían que se habían tenido una gran victoria en su inexperiencia, en su falta de tener armas para pelear. Pudieron tener una gran victoria porque sabían en su secreto más íntimo que había alguien que estaba en la montaña
levantando las manos con la vara en su mano. Y era el que abría los cielos para que descendieran los ángeles y la sobrenaturalidad de Dios se manifestara y pudieran tomar la victoria. Es verdad que la Biblia dice que Josué deshizo a Amalek, pero quien lo deshizo definitivamente fue Dios, a través de la intervención sobrenatural, porque un hombre de Dios fue obediente a levantar su mano y su vara y permitir que su equipo trabaje en el llano. Mire lo que dice el verso 14. Jehová le dijo a Moisés: escribe ahora en un libro para memoria y decile a Josué que yo voy a raeré, quitaré, arrancaré del todo la memoria de Amalek debajo del cielo. Había un juicio de parte de Dios contra Amalek, porque Amalek muchas veces se levantó en el trayectorio del pueblo de Dios hacia su destino, y muchas veces hicieron emboscada, atacando a los más débiles. Declará en un libro, atestiguá lo que voy a declararte ahora como una profecía, que yo voy a raer, cortar la memoria de Amalek sobre la tierra. Dice que Moisés levantó un altar y llamó a ese lugar Jehová Nisi. Jehová es mi bandera, mi estandarte. Pero dice el texto siguiente, que después de levantar el altar, dice: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová. Fíjese usted esto. No se levantó Amalek contra Israel, ni contra Moisés. Se levantó contra el trono de Jehová. Aquí había una cuestión espiritual, que no sé hasta qué punto ellos se daban cuenta que la guerra no era contra un pueblo, era contra Dios mismo que estaba guiando el pueblo. Dice: Dios, por cuanto se levantó Amalek contra el trono de Dios o de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Déjeme decirle dos o tres cosas rápidamente con respecto a este texto. Si Josué deshizo a Amalek en la guerra, en la batalla, ¿por qué dice Dios que va a tener guerra permanente y enemistad de generación en generación contra Amalek? Porque se levantó contra el trono de Dios. ¿Por qué? Si ya supuestamente lo habían vencido, lo habían derrotado. Más adelante leemos en Deuteronomio, en otro pasaje, cómo aparecen de nuevo los amalecitas atacando. Porque Amalek y los amalecitas en el Antiguo Testamento son figura espiritual de un sistema antidios. Amalek es un espíritu que se manifiesta no solamente como organizando batallas contra los planes de Dios, los propósitos de Dios y contra todo lo que Dios establece, un sistema ante Dios, sino que por la cercanía, el parentesco, de alguna manera que se asocia entre la historia primaria de los amalecitas con los israelitas, está muy cercana la manera de meterse, engañar y asociarse. Y ese espíritu de Amalek lo traemos nosotros cuando venimos del mundo, porque Amalek es un espíritu rebelde. Amalek es un espíritu que causa divisiones. Amalek es un espíritu que roba, que destruye la familia.
Es que es un espíritu que trae contienda, peleas, gritería, enojo, que siempre va a abortar los planes y los propósitos de Dios cada vez que se levanta. Por eso dije al principio que el significado de la palabra Amalek es belicoso, pueblo que ama las peleas y las contiendas. En Deuteronomio capítulo 25, versículo 17, ahí cuenta la historia cómo Dios se rebela contra Amalek, porque de una manera tan hostil y miserable atacó al pueblo por la retaguardia, casi destruyendo a los más débiles, porque así actúa el espíritu de Amalek. Esos son los problemas que a veces tenemos en el ámbito mío personal, hablo del individuo, el ámbito de familia o hasta en el ámbito de la iglesia, porque no alcanzamos a discernir, no alcanzamos a ver con los ojos espirituales dónde se está moviendo el espíritu de Amalek. No, pero si viene a la iglesia, si canta, ofrenda, escucha, lee la Biblia, hasta predica y todo. Pero hay un momento que se le sale la chaveta y comienza a soltar todo lo que tiene adentro, su espíritu miserable, su espíritu de amalecita, su espíritu guerrero, su espíritu divisionista, su espíritu peleador, que no importa ni mide consecuencia. Si tiene que romper familia, matrimonio, a los hijos, a los padres, no respetan ni a los pastores, a nadie. Lo lleva adentro ese espíritu, porque Amalek es un espíritu que le da vida a un sistema y nosotros debemos pelear contra ese sistema. Y voy a terminar como empecé. La orden de Moisés fue: ustedes van a pelear en el llano, cuerpo a cuerpo, con estos sinvergüenzas. Pero yo voy a ir al collado arriba y voy a tomar las armas espirituales y vamos a pelear desde la autoridad con la vara de Dios en mi mano. Nosotros tenemos que aprender cómo movernos con todas las estrategias espirituales cuando se levanta este espíritu de Amalek en medio de nuestra vida, de nuestra casa, nuestra familia, nuestro trabajo o aún en la congregación. Y saber cómo movernos. No podemos ya luchar contra carne y sangre, porque si luchamos contra carne y sangre, posiblemente somos derrotados. No somos llamados a pelear porque nuestra lucha no es contra carne y sangre. Nuestra lucha es contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Mi pelea tiene que ser espiritual. Que no nos falte la unción arriba de la montaña. Que no nos falte las manos del llamado por Dios y el ungido para levantarlo delante del Señor. Que no nos falte la dirección divina del cielo, porque es la única manera que nosotros podremos tomar la victoria. Pero reitero para finalizar este punto, decirle que no se levantó contra Israel, se levantó contra Dios. Porque cuando uno se levanta contra una autoridad establecida por Dios, sea la mujer con el hombre, sea los hijos con los padres, sea la gente de la iglesia común contra un pastor, cuando tú te levantas contra tu autoridad en el trabajo, toda rebelión que te insta a rebelarte, eso es propio del sistema amalecita. Decirle que cuando se levantó contra esos, no se levantó contra eso, se levantó contra Dios. Y por causa de haberse levantado contra Dios, va a tener Dios y su pueblo guerra permanente de generación en generación. ¿Qué está queriendo decir la palabra con esto? Que Amalek no está muerto. Murieron aquellos en los días de Josué, pero como Amalek es un espíritu y es un sistema, está vivo, está diciendo Dios,
cuando se levante de generación en generación este espíritu, primero que no te tome distraído, que se te va a levantar. Pero sepamos nosotros que somos llamados a hacerle frente y a guerrear contra ese espíritu y contra ese sistema. Y Dios nos ha prometido darnos la victoria. No lucharemos con armas carnales, ni lucharemos contra carne y sangre. Detrás de esa carne y sangre hay un espíritu que está dominando, que cuando el espíritu lo suelta es un buen muchacho, es una buena mujer, pero cuando el espíritu lo toma es un demonio encarnado. A la carne, carne; a la fuerza espiritual, autoridad de Dios. ¿Entiende? Así que no te sorprenda. Y qué bueno que arranquemos este día pensando en esto. Seguiremos teniendo luchas, seguiremos teniendo adversidades, seguiremos enfrentándonos con muchas cosas, pero somos conscientes que Dios nos ha prevenido que esto tiene que ver con un espíritu y un sistema al cual nosotros, en la autoridad de Dios, tenemos que enfrentarlo. Y nadie nos privará, abortará el plan que Dios tiene con nosotros de llevar nuestro destino. Como lo llevó a Israel a la tierra prometida, Dios te lleva a ti a donde te ha llamado. Dios te bendiga y alabamos al Señor. Aleluya, aleluya. Mientras los hermanos se van preparando para ir a buscar el pan y la copa, yo quiero que aquí sentadito como estamos, hagamos una oración por la palabra y luego adoramos al Señor. Querido Padre, en el precioso nombre de Jesús, yo te agradezco de todo corazón por haberme permitido compartir esta palabra. Tú la pusiste en mi corazón y la he volcado de la misma manera que tú me has dado. Señor, permite que sea grabada en nuestra mente, en nuestro espíritu, y que las aves de rapiña no me roben la semilla, sino que pueda germinar y dar frutos para la gloria y la honra de tu nombre. Bendice a mis hermanos, bendícelos ricamente a cada uno de ellos, y que nosotros podamos ser piedras de tu corona, que podamos ser motivos de gozo y de alegría en la familia de Dios, y no permitamos que el enemigo venga a destruir las cosas hermosas que tú estás construyendo. En el nombre de Jesús se ha hecho. Y Padre, ahora que vamos a participar de la cena del Señor, yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tú prepares nuestro corazón, que entendamos que esto no es un juego, ni menos aún es una rutina religiosa que lo hacemos sin entendimiento y sin conocimiento. Venimos a conmemorar, a hacer memoria de la muerte de Cristo. Cristo murió por nosotros y por nuestros pecados. No queremos cargar con nada de que no nos corresponda ni a nosotros ni a ti, Señor. Por eso, si hay algo que en mi corazón todavía hay, alguna raíz de amargura, algún mal pensamiento, alguna ofensa que yo he tenido con alguna persona y está en esta mañana aquí en este lugar, permíteme que tenga el valor y el coraje de acercarme y decirle: hermano, perdóname, perdóname. Y que la persona que ha sido herida, lastimada, pueda administrar el perdón, porque eso va a ser saludable para ti y para la otra persona. Queremos una iglesia sana, queremos un pueblo sano, que no tenga ningún tipo de raíz de malestar espiritual que afecte. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre. Gloria al Señor. Padre, cuando tomemos el pan en esta mañana y la copa,
hagamos memoria que lo estamos haciendo por ti, que tú te entregaste por nosotros. En el nombre de Jesús, que tengamos presente el gran amor que has tenido para nuestras vidas, que siendo nosotros pecadores, dice la palabra, Cristo murió por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén.